Lección número 10 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 3 de junio. El título de la lección de hoy es La historia de Sodoma y Gomorra. El tema central es el juicio divino sobre el pecado y la depravación moral, la paciencia de Dios y la importancia de la rectitud y la advertencia. El estudio de la lección de hoy se centra en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 11, Judas versículo 5 al 8 y Ezequiel capítulo 16, versículo 46 al 50. Vamos a analizar cada uno de estos textos bíblicos, y luego vamos a ver cómo conectan estos textos con la lección de hoy. Empecemos. 2 de Pedro versículo 2, versículo 4 al 11. El apóstol Pedro está escribiendo su segunda epístola para advertir a los creyentes sobre la aparición de falsos maestros y profetas dentro de la iglesia. Pedro enfatiza que, así como Dios juzgó el pecado en el pasado, también lo hará con estos falsos maestros y con cualquier impiedad. Para reforzar su argumento, Pedro utiliza ejemplos históricos claros de juicios divinos sobre la desobediencia y la depravación. Este pasaje, específicamente, se enfoca en 3 ejemplos contundentes del Antiguo Testamento para demostrar que Dios no escatima en juzgar el pecado, pero sí sabe cómo librar a los justos. Estos ejemplos son los ángeles que pecaron, el diluvio en tiempos de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra. El propósito es fortalecer la fe de los creyentes y advertirles sobre la seguridad del juicio venidero, para los impíos y la certeza de la liberación, para los que son fieles a Dios. Ahora que vimos el contexto de este pasaje, vamos a hacer un comentario de los versículos 4 al 11. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos encadenado en prisiones de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Este versículo nos muestra que Dios es absolutamente justo y no tolera el pecado, ni siquiera en las esferas celestiales. Si los ángeles, seres perfectos en su creación, no fueron perdonados por su rebelión contra la autoridad divina, ¿cuánto menos perdonará Dios a los humanos que persisten en la impiedad? La referencia a prisiones de oscuridad nos recuerda la condición de los ángeles caídos, privados de la luz y la gloria de la presencia divina, y reservados para un juicio final, lo que subraya la ineludible justicia de Dios. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En este versículo, el apóstol nos lleva al tiempo del diluvio universal. Esto sirve como un poderoso ejemplo del juicio de Dios sobre una humanidad completamente corrupta. A pesar de la vasta población de entonces, Dios no perdonó al mundo antiguo en su impiedad. Sin embargo, en medio de esa destrucción masiva, notamos la fidelidad de Dios al preservar a Noé, pregonero de justicia, y a su familia. Esto resalta la capacidad de Dios para distinguir entre el justo y el impío, y su compromiso de salvar a quienes le son fieles, incluso cuando la mayoría está en contra de él. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Este versículo continúa la línea de ejemplos históricos, trayendo a colación la historia de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron consumidas por el fuego debido a su extrema depravación moral y sexual, y su falta de hospitalidad y justicia, como se describe también en Ezequiel 16. La reducción a ceniza no solo es una descripción del juicio, sino una advertencia perpetua. Estas ciudades se convirtieron en un ejemplo o una lección clara para todos los que, en cualquier época, deciden vivir en la impiedad y la rebeldía contra los principios divinos. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. En este versículo, vemos el contrapunto al juicio, la liberación. A pesar de vivir en un ambiente tan corrompido como Sodoma, Lot es llamado justo. Aunque su justicia pudo no haber sido perfecta, su corazón estaba abrumado por la inmoralidad que lo rodeaba, lo que indica que no aprobaba el pecado. Este detalle es crucial porque nos muestra que Dios conoce el corazón de cada individuo y es capaz de discernir la verdadera justicia, aún en los lugares más oscuros, y librar a aquellos que le son fieles. Versículo 8. Pues este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este versículo profundiza en la situación de Lot. Nos permite comprender mejor la condición del justo que vive en un mundo pecaminoso. La frase afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, subraya la sensibilidad espiritual del creyente ante el pecado. Para nosotros, esto es un llamado a no conformarnos con la impiedad de nuestro entorno, sino a sentir dolor y preocupación por la desobediencia a Dios, manteniendo nuestra alma pura a pesar de las presiones externas.
Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este versículo es la conclusión principal de los ejemplos anteriores y una declaración poderosa sobre la justicia y la providencia divinas. Nos asegura que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Esto no significa que no enfrentaremos pruebas, sino que Dios tiene el poder y la sabiduría para rescatarnos de ellas o capacitarnos para soportarlas. Al mismo tiempo, nos recuerda la certeza del juicio para los injustos, quienes serán reservados para ser castigados en el día del juicio final, donde cada uno recibirá según sus obras. Versículo 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. En este versículo, Pedro describe a los falsos maestros de su tiempo, cuyas características podemos observar también hoy. Son aquellos que siguen la carne, es decir, viven bajo el dominio de sus deseos pecaminosos, se entregan a la concupiscencia e inmundicia, y además, desprecian el señorío o la autoridad divina. Son atrevidos y contumaces, lo que significa que son arrogantes, obstinados y no tienen respeto por las autoridades establecidas por Dios, incluso llegando a hablar mal de las potestades superiores, ya sean angélicas o humanas. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Este versículo contrasta el comportamiento arrogante de los falsos maestros con la humildad y el respeto de los ángeles. Aunque los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, incluso ellos no se atreven a pronunciar un juicio de maldición o a hablar mal de las potestades, incluyendo a los ángeles caídos, como se infiere de Judas 1:9, delante del Señor, dejando el juicio en las manos de Dios. Esto nos enseña una lección vital sobre la humildad, el respeto por la autoridad y la prerrogativa divina de juzgar, en contraste con la presunción de aquellos que difunden enseñanzas erróneas y calumnian. En resumen, en 2 de Pedro 2:4-11, el apóstol nos ofrece una contundente advertencia sobre la certeza del juicio divino, para los impíos y la inquebrantable fidelidad de Dios para liberar a los justos. Utilizando ejemplos históricos irrefutables, la condenación de los ángeles que pecaron, la destrucción del mundo antediluviano y la aniquilación de Sodoma y Gomorra, Pedro demuestra que Dios nunca ha tolerado el pecado y siempre ha cumplido sus promesas de juicio. Sin embargo, en cada uno de estos casos, también vemos el amor y la protección de Dios hacia sus fieles. Así como Noé y su familia fueron preservados del diluvio, y Lot fue rescatado de Sodoma, así también nosotros podemos confiar en que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Esta seguridad no es una licencia para el pecado, sino un llamado a vivir en rectitud, sabiendo que los impíos, especialmente aquellos falsos maestros que desprecian la autoridad divina y se entregan a la concupiscencia, serán reservados para el castigo en el día del juicio. La lección para nosotros es clara: debemos mantenernos firmes en la verdad, respetar las autoridades espirituales y divinas, y vivir una vida de piedad, confiando en que Dios discierne entre el justo y el impío y actuará conforme a su perfecta justicia. Ahora vamos a estudiar Judas 5-8. La epístola de Judas es una carta breve pero contundente que advierte a los creyentes sobre la infiltración de falsos maestros y personas impías en la iglesia. Judas originalmente deseaba escribir sobre la salvación que compartimos, pero se vio obligado a cambiar su enfoque para exhortar a los hermanos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El pasaje de los versículos 5-8 se enmarca dentro de la sección donde Judas presenta ejemplos históricos de juicios divinos, sobre aquellos que se rebelaron o se apartaron de la fe. Al igual que Pedro, Judas utiliza estos ejemplos para demostrar la certeza del juicio de Dios contra los impíos y para alertar a los creyentes sobre la identidad y las características de los falsos maestros que están corrompiendo la iglesia. Los ejemplos que presenta son el pueblo de Israel en el desierto, los ángeles que pecaron y las ciudades de Sodoma y Gomorra. El propósito es que nosotros, como creyentes, reconozcamos la seriedad del pecado y el juicio de Dios, y nos mantengamos firmes en la verdad. Vamos a hacer un comentario de los versículos 5-8. Versículo 5. Mas quiero recordaros, aunque ya lo sabéis, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este versículo nos invita a recordar una lección fundamental de la historia del pueblo de Israel. Dios, en su inmenso poder y misericordia, los salvó milagrosamente de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, este versículo nos advierte que esa salvación inicial no garantizó la entrada a la tierra prometida para todos.
Aquellos que no creyeron, que dudaron de las promesas de Dios y se rebelaron en el desierto, fueron destruidos por él. Para nosotros, esto es un recordatorio sombrío de que una vez que hemos sido liberados del pecado por la gracia de Dios, la incredulidad y la desobediencia persistente pueden llevarnos a perder la salvación final. Es una advertencia clara contra la apostasía. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. En este versículo, el apóstol Judas nos lleva a un evento cósmico anterior a la creación de la humanidad, la rebelión de los ángeles. Estos seres celestiales, que no guardaron su dignidad o su posición original de obediencia a Dios, y abandonaron su propia morada en el cielo, fueron inmediatamente juzgados. Nos dice que Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, no en un lugar físico de encierro, sino en un estado de separación de la luz y la gloria de Dios, reservados para el juicio del gran día. Esto nos demuestra la absoluta justicia de Dios y que Él no tolerará la rebelión ni siquiera en los reinos celestiales, lo que debería llenarnos de reverencia y temor por su santidad. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Este versículo nos presenta un tercer ejemplo histórico de juicio divino, Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes. Estas ciudades se caracterizaron por su extrema inmoralidad sexual, específicamente vicios contra naturaleza, y su desprecio por los principios divinos. Para nosotros, su destrucción por fuego eterno sirve como un ejemplo contundente de las consecuencias de una vida de depravación. Este fuego no necesariamente implica un tormento eterno literal para las personas, sino una destrucción completa y final, una señal de la certeza del juicio de Dios sobre el pecado grave y persistente, especialmente la inmoralidad sexual que desafía su diseño. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En este versículo, Judas finalmente enlaza los ejemplos históricos con la realidad de los falsos maestros que se han infiltrado en la Iglesia. Él los llama estos soñadores porque, muy probablemente, basan sus enseñanzas y su estilo de vida en visiones o sueños erróneos que justifican su pecado. Nos dice que mancillan la carne, es decir, se entregan a la inmoralidad y la impureza. Además, rechazan la autoridad, lo que significa que no respetan la estructura de liderazgo o los principios divinos establecidos en la Iglesia. Y lo más preocupante es que blasfeman de las potestades superiores, mostrando un desprecio imprudente por seres angelicales o incluso por la majestad divina. Esto nos advierte a estar alertas ante aquellos que, con discursos engañosos, nos invitan a una vida de libertinaje y a la irreverencia. En resumen, en Judas 5 al 8, el apóstol nos urge a reconocer el grave peligro que representan los falsos maestros y las personas impías que se han infiltrado en la Iglesia. Para que comprendamos la seriedad de su advertencia, Judas nos presenta tres ejemplos históricos innegables del juicio divino: la destrucción de los israelitas incrédulos en el desierto, el encierro de los ángeles rebeldes y la aniquilación de Sodoma y Gomorra. Estos eventos nos enseñan que Dios es un Dios justo que no pasará por alto el pecado, incluso si la persona ha experimentado su salvación inicial. La aplicación de estos ejemplos es directa. Los falsos maestros de nuestro tiempo, al igual que los impíos del pasado, mancillan la carne a través de su inmoralidad, rechazan la autoridad de Dios y de sus siervos, y blasfeman de las potestades superiores, demostrando una arrogancia y una irreverencia alarmantes. Para nosotros, este pasaje es una llamada urgente a la vigilancia espiritual. Debemos aprender de la historia para no caer en la misma incredulidad, desobediencia o depravación que llevó a la ruina a otros. La certeza del juicio de Dios sobre el pecado nos impulsa a contender ardientemente por la fe y a mantenernos puros en un mundo que a menudo desafía los principios divinos. Y por último vamos a estudiar Ezequiel capítulo 16, versículo 46 al 50. El capítulo 16 de Ezequiel es una de las alegorías más vívidas y crudas del Antiguo Testamento, donde Dios describe la relación con Israel, Jerusalén, utilizando la metáfora de una mujer que, rescatada y adornada por él, desde su nacimiento, termina siendo una prostituta idólatra y depravada. Es una denuncia severa de la infidelidad de Israel hacia el pacto con Dios. En los versículos previos a este pasaje, Dios ha detallado la historia de Israel desde su origen humilde hasta su prosperidad bajo su cuidado, y cómo, a pesar de todo, se entregó a la idolatría y la inmoralidad más horrenda.
La sección que nos ocupa es particularmente impactante porque Dios compara la maldad de Jerusalén, no solo con Sodoma y Samaria, sus hermanas figurativas, sino que incluso declara que Jerusalén ha sido más impía que ellas. El propósito de este pasaje es revelar la magnitud de la apostasía de Israel y la profunda decepción de Dios, sentando las bases para el juicio venidero, pero también, implícitamente, para una posible restauración futura. Vamos a hacer un comentario de los versículos 46 al 50. Versículo 46. Y tu hermana mayor es Samaria, ella con sus hijas, la cual habita al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Este versículo nos presenta una comparación directa y sorprendente. Dios, a través del profeta Ezequiel, identifica a Samaria como la hermana mayor de Jerusalén y a Sodoma como la hermana menor. Ambas son representadas con sus hijas, refiriéndose a las ciudades y pueblos bajo su influencia, que seguían sus mismos patrones de maldad. Samaria, al norte, había sido la capital del reino del norte de Israel y había caído por su idolatría. Sodoma, al sur, ya era un notorio ejemplo de juicio divino por su depravación. Para nosotros, esta introducción establece un marco de referencia impactante. Jerusalén no está siendo juzgada en aislamiento, sino en relación con otros ejemplos de extrema impiedad. Versículo 47. No solo anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones, sino que en tus caminos fuiste más corrupta que ellas. En este versículo, la denuncia se vuelve aún más severa. Dios acusa a Jerusalén, y por extensión a Judá, no solo de imitar los pecados de Samaria y Sodoma, sino de haber ido más allá. La frase «fuiste más corrupta que ellas» es una acusación devastadora. Esto nos obliga a reflexionar, si incluso Sodoma y Samaria fueron juzgadas por su maldad, ¿cuál será nuestro juicio si, habiendo recibido más luz y privilegios espirituales, como el conocimiento de Dios y la ley, caemos en pecados aún mayores o más arraigados? Nos advierte sobre el peligro de la apostasía y la facilidad con la que un pueblo bendecido puede descender a una depravación mayor que aquellos que no tuvieron tanto conocimiento. Versículo 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. Este versículo intensifica la afirmación previa con un juramento divino. Vivo yo, dice Jehová el Señor. Esta es la forma más solemne de juramento en la Biblia, garantizando la verdad de la declaración. Dios mismo testifica que la maldad de Sodoma y sus ciudades circundantes no se compara con la profundidad de la corrupción de Jerusalén. Para nosotros, esto subraya la gravedad de la infidelidad de Israel. Aquellos que hemos sido escogidos por Dios, que hemos recibido sus bendiciones y su verdad, tenemos una mayor responsabilidad. Nuestro fracaso en vivir de acuerdo con esa luz es más reprensible que el de aquellos que pecaron en ignorancia o con menos privilegios. Versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En este versículo, Dios nos da una lista específica de los pecados que llevaron a la destrucción de Sodoma, que van más allá de la inmoralidad sexual mencionada en otros pasajes. Los pecados clave son la soberbia, el orgullo, la saciedad de pan, abundancia material que lleva a la glotonería y el egoísmo, y la abundancia de ociosidad, falta de propósito y responsabilidad, que lleva al libertinaje. Pero lo crucial es el resultado de estas actitudes: no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esto nos enseña que el pecado no es solo la inmoralidad abierta, sino también la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, el egoísmo que surge de la prosperidad sin gratitud y el descuido de la justicia social. Para nosotros, es un llamado a ser generosos, a cuidar a los necesitados y a evitar la complacencia que lleva al olvido de los deberes divinos. Versículo 50. Y se ensoberbecieron, e hicieron abominación delante de mí, y quitarlas he como vi. Este versículo concluye la descripción de la maldad de Sodoma, resaltando dos aspectos clave: su ensoberbecimiento, su orgullo exacerbado que los llevó a desafiar a Dios, y el hecho de que hicieron abominación delante de mí. Esto significa que sus pecados no eran solo actos de impiedad, sino que eran una afrenta directa a la santidad de Dios. La frase «y quitarlas he como vi» nos recuerda la certeza del juicio divino. Si Dios las quitó por su arrogancia y abominación, también actuará con justicia con aquellos que, habiendo recibido más luz, se comportan con mayor soberbia y cometen mayores iniquidades. Esto es una advertencia solemne para nosotros, que nos insta a humillarnos ante Dios y a vivir en santidad. En resumen, en Ezequiel 16, 46 al 50, Dios, a través de su profeta,
emite una condena impactante contra Jerusalén y el pueblo de Judá, al compararla con Samaria y Sodoma. La esencia del mensaje es que, a pesar de las bendiciones y el conocimiento que Israel había recibido, su depravación moral e idolatría eran aún más graves que las de Sodoma, una ciudad proverbial por su maldad. Se nos revela que los pecados de Sodoma no eran solo inmoralidad sexual, sino también soberbia, abundancia sin generosidad y ociosidad que llevaron a la negligencia de los pobres y afligidos. Esta lista de pecados nos muestra que la impiedad se manifiesta de múltiples maneras, incluyendo la falta de justicia social. Al declarar que Jerusalén había sido más corrupta que Sodoma y Samaria, Dios subraya la mayor responsabilidad que tenemos aquellos que hemos sido bendecidos con su verdad y su presencia. Para nosotros, este pasaje es una advertencia poderosa: no debemos caer en la complacencia ni en la indiferencia moral, sino que debemos cultivar la humildad, la generosidad y la justicia, evitando la arrogancia y la abominación que llevaron a la ruina a naciones enteras, y así prepararnos para el día del juicio de Dios. ¿Cómo se relaciona estos tres pasajes bíblicos con la lección? Estos tres pasajes bíblicos están profundamente relacionados con la lección. Se conectan de varias maneras cruciales, reforzando los puntos principales de la lección y ampliando nuestra comprensión del juicio divino y la depravación humana. Aquí te explico cómo se relacionan estos textos bíblicos. Número 1. Sodoma y Gomorra como ejemplos centrales. La lección tiene como tema central la historia de Sodoma y Gomorra y su destrucción como juicio divino. En 2 de Pedro 2, 6-7 y Judas 7 usan directamente la destrucción de Sodoma y Gomorra como un ejemplo primario de cómo Dios juzga a los impíos y libra a los justos. Ambos pasajes la citan como una advertencia clara, puestas por ejemplo en Judas 7, de ejemplo a los que habían de vivir impíamente en 2 de Pedro 2, 6. Esto subraya la idea de la lección de que esta historia es una advertencia para el presente. En Ezequiel 16, 49-50, va más allá y detalla los pecados específicos de Sodoma: soberbia, saciedad de pan, ociosidad, no ayudar al afligido, que la lección menciona implícitamente al hablar de corrupción moral y depravación. Ezequiel nos da una visión más completa de la naturaleza de su maldad. Número 2. La justicia inmutable de Dios y el juicio del pecado. Todos los pasajes refuerzan el punto de la lección sobre el juicio divino sobre el pecado y la depravación moral. En 2 de 2 Pedro 2, 4, 5, 9 y Judas 5-6 ofrecen otros ejemplos históricos: ángeles caídos, el diluvio, el pueblo de Israel en el desierto, para demostrar que el juicio de Dios no es un evento aislado, sino un patrón consistente a lo largo de la historia bíblica. Esto amplifica la advertencia de la lección de que Dios eventualmente juzgará el pecado. Si Dios juzgó el pecado en todos estos casos, lo hará también con la humanidad actual, tal como enfatiza la lección. Número 3. La paciencia de Dios y la responsabilidad del hombre. La lección menciona la paciencia de Dios y que Él, eventualmente juzgará. Los pasajes bíblicos muestran esta paciencia antes del juicio, como los 120 años de Noé o la intercesión de Abraham por Sodoma en la lección. Sin embargo, también muestran que la paciencia tiene un límite, y la desobediencia persistente lleva al juicio. Número 4. La depravación creciente y la mayor responsabilidad. La lección destaca la depravación de Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, 47 y 48, añade una capa crucial: la idea de que Jerusalén, Israel, fue más corrupta que Sodoma. Esto se relaciona directamente con el punto de la lección, el ejemplo de Israel fornicando. Nos enseña que la depravación puede ser aún mayor para aquellos que han recibido más luz y conocimiento de Dios. Si Israel, el pueblo escogido, llegó a superar en maldad a Sodoma, es una advertencia para nosotros, que hemos recibido la plenitud del Evangelio. Número 5. La liberación de los justos. Un punto importante de la lección es la salvación de Lot y su familia. En 2 de Pedro 2, 7 y 8, expande este punto al describir a Lot como justo y como su alma afligía cada día por la maldad de su entorno. Esto no solo muestra la liberación de Lot, sino también la sensibilidad del corazón justo ante el pecado. En 2 de Pedro 2, 9, sintetiza esta idea: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto da esperanza y reafirma la justicia de Dios para con sus hijos. Número 6. Advertencia contra los falsos maestros y la apostasía. Tanto 2 de Pedro 2,
como Judas, son epístolas escritas para advertir sobre los falsos maestros, un tema que la lección, aunque no lo aborda directamente, es subyacente en la necesidad de preparación para el juicio venidero y la rectitud. En 2 de Pedro 2, 10 y 11, y Judas 8, describen las características de estos falsos maestros: inmoralidad, desprecio por la autoridad, blasfemia, que son manifestaciones de la misma depravación que llevó a la destrucción de Sodoma. Nos ayudan a identificar las actitudes que nos alejan de Dios y nos ponen en el camino del juicio. En resumen, en 2 de Pedro 2, 4 al 11, Judas 5 al 8 y Ezequiel 16, 46 al 50, actúan como comentarios inspirados y complementarios a la historia de Sodoma y Gomorra presentada en la lección. Profundizan en las razones del juicio, amplían los ejemplos de la justicia divina a lo largo de la historia, detallan los pecados específicos que provocan la ira de Dios, lo más importante, enfatizan la advertencia para nosotros hoy, la necesidad de la rectitud, el arrepentimiento y la preparación para el inevitable regreso de Cristo y el juicio final. Vamos a responder la pregunta de la lección. ¿Cuáles fueron las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de estas ciudades, y qué paralelismos existen con la condición actual del mundo? Las ciudades fueron destruidas por su corrupción, inmoralidad y rechazo a Dios. Se caracterizaban por arrogancia, injusticia y desenfreno. Hoy vemos paralelismos en la decadencia moral, indiferencia espiritual y búsqueda egoísta del placer, lo que nos llama a vivir con rectitud y preparación. En resumen, la lección narra la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron destruidas por Dios debido a su extrema inmoralidad, injusticia y orgullo. Aunque Abraham intercedió por ellas, no se encontraron suficientes personas justas para salvarlas, excepto Lot y su familia, quienes fueron rescatados por ángeles. La destrucción por fuego y azufre es presentada como un castigo divino, y una advertencia clara para las generaciones futuras. Se compara la maldad de estas ciudades con la decadencia moral de los últimos días y se destaca que incluso el pueblo de Israel en un momento dado, superó en maldad a Sodoma. La historia enfatiza la seriedad del pecado, el inevitable juicio de Dios y la importancia de vivir una vida recta, y buscar la preparación espiritual. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este video, compártelo con otros hermanos, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.